Ok, entonces, ¿se está viendo la presentación? Sí, profe, se ve Ok, elemento fuego. perfecto, listo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces, bueno, la vez pasada vimos el elemento madera, ¿no? Estamos viendo como las bases otra vez y bueno, el elemento fuego es el siguiente elemento que va a ser muy importante para, para nuestros pacientes, para entenderlo bien y para determinar de forma adecuada el tratamiento. Estos son los términos en chino, ¿no? Son bastante sencillos. Si ustedes ven la forma como de hacer el trazo y demás, es bastante sencillo. Y casi todos son pictográficos. Los caracteres chinos tienen varias formas como de clasificación. Una de las clasificaciones es pintar lo que se parece. Por ejemplo, aquí fuego parece como que hay una... Un momento, ya les muestro. Puntero láser, sí. Parece como que hay como unos palos y esta parte de acá representa como si estuvieran las llamas hacia arriba, ¿no? Entonces, digamos que es pictográfico en ese sentido. Hay otros caracteres que representan más ideas y esas ideas van a ser, pues, van a tener diferentes cosas. Pero entonces, el carácter de fuego está acá y se dice Huo. Em, representa entonces, este carácter representa fuego. Entonces, por ejemplo, si uno dice Huo Guo, significa eh, una comida de por acá, que es muy picante. Em, si uno dice como fuego en la vida cotidiana, puede decir Huo, y pues es, es una palabra que se usa mucho como fuego, simplemente como fuego. Esa misma palabra se usa en términos de medicina china, obviamente es diferente, ¿no? Obviamente es diferente la acepción que se usa en medicina china a la que se usa en la cotidianidad. El fuego puede significar calor, puede significar algo que arde, pero también tiene que ver con urgencia o rapidez. El fuego da vida, da calidez, también da madurez, pero también el fuego puede quemar, ¿no? Entonces, los síndromes de fuego se caracterizan por ser síndromes que hacen que el corazón esté em, en disarmonía y que haya principalmente o manías o problemas en la mente, en el contenido de la mente, ¿no? Entonces, básicamente lo que hay es manías o psicosis, ¿no? Obviamente hay otras cosas también, pero el fuego, si aumenta como su intensidad de forma muy importante, va a destruir. Y algunos síndromes de fuego también destruyen los tejidos literalmente y se producen sangrados. Esa es otra característica. Las características de las personas en las que predomina el fuego van a ser estas. Son personas alegres, aventureras, que tienen como mucha vivacidad, aficionados de la belleza, se expresan artísticamente muy bien, se la pasan riéndose todo el día. Usualmente son despreocupados de la riqueza material y en primavera y en verano, en las partes yang del año, no tienen tantos problemas, pero pueden enfermar en otoño e invierno. Esta es como la morfología de una persona con características de fuego. La cara está enrojecida, esto es lo principal. La cara enrojecida, digamos que predomina en ellos. El frontal, esta parte es más ancha, la frente es ancha y alta. Son osados para actuar,
son extrovertidos, eh, pueden tener un mentón puntiagudo, son generosos, pueden tener dientes anchos, el pelo rizado, puede ser obviamente otro tipo de pelo porque pues eso pues cambia según donde estemos, o sea, según nuestra genética. La cabeza va a tener como una cara puntiaguda, con el mentón puntiagudo, tienen un buen espíritu de observación y no se quedan quietos, ¿no? Entonces, por ejemplo, o bueno, su mente no se queda quieta. Entonces, tienen muchas ideas, se les ocurren cosas muy rápido, son vivaces, son sagaces, son muy conversadores, les encanta la vida social. Bueno, todas estas partes hacen resonancia con el elemento fuego en las personas. Eh, Podemos tener también músculos bien desarrollados en los hombros, la espalda, cadera y cabeza. Manos y pies son relativamente pequeños, son rápidos, energéticos y activos. Y se dice que caminan con pasos rápidos, pero pisan suavemente sin hacer ruido y mueven el cuerpo al caminar. Ok, digamos que esa es como la característica de las personas fuego. El fuego tiene que ver con el corazón en su, en su, en su órgano sang. El corazón maneja los vasos sanguíneos y el corazón alberga al Shen. Es decir, que si el corazón alberga los vasos sanguíneos y tiene que ver con el Shen, por el Shen se mueve la sangre, por lo tanto, el corazón va a tener que ver con la sangre. Bueno, todos los órganos tienen que ver con la sangre, ¿no? Pero lo que hace el corazón con la sangre es moverla. Y el corazón, en ese sentido, va a almacenar el Shen. Acuérdense que el hígado almacena la sangre, pero es el Shen el que almacena la mente. El Shen, perdón, es el corazón el que almacena el Shen o el espíritu. Shen, ahorita lo vamos a ver, se puede traducir como mente o como espíritu. Depende como de cómo lo quiera ver uno. Pero hace referencia a las partes inmateriales del ser. Ok. Si el Shen está en vacío, si tenemos un corazón que tiene su energía disminuida, podemos tener tristeza. Y entonces, aquí, por ejemplo, a veces podemos tener un paciente que tiene una depresión clínica, que tiene depresión, y usualmente es el hígado el que está afectado, porque hace que las emociones no puedan tener su flujo libre, ¿sí? Porque las emociones, acuérdense, están en el mismo nivel de la energía. Entonces, básicamente, energía y emociones son algo que está muy conectado. Y si el hígado no las mueve, y si el hígado no mueve la energía como debe moverla, pues lo que vamos a tener es que podemos tener tristeza, ¿no? También podemos tener irritabilidad, por supuesto, en el caso del hígado. Pero también se puede generar una tristeza profunda si el corazón tiene su energía disminuida, porque la persona este, no va a tener como el estado natural alegre, porque el corazón tiene un estado natural de alegría, como de felicidad innata, como los niños, ¿sí? Eh, o los perritos, por ejemplo. Yo tengo una amiga que tiene un gato y ella consiente mucho al gato. Y al gato le compró un montón de cosas. Le compró un montón de cosas para que jugara, pues, muñequitos. El gato solamente juega con las bolsas de basura, pues, las bolsas estas que uno compra en la calle, y, por ejemplo, en el de uno, y las amarra. Así amarradas, le encanta jugar con eso, solo juega con eso. Y es feliz con eso. O sea, no necesita más cosas ni nada. Los niños también, digamos, son así, un balón de trapo o lo que sea, y su felicidad es natural y esa felicidad proviene del corazón. Si esa felicidad no está, también puede dar depresión. Por supuesto que también se puede afectar el pulmón, em, y por supuesto que los otros órganos también se afectan, pero
la tristeza también puede depender del corazón. Ok, el Shen le va a dar al, al ser el impulso de existir. Este impulso de existir no se refiere como hay que diferenciar aquí el impulso de existir que tiene que ver con el riñón, que tiene que ver con la supervivencia física, y el impulso de, eh, digamos, el tener una vida alegre, por decirlo así. Uno puede como no estar pensando en suicidarse, por ejemplo, que eso estaría como más en el terreno del agua, como de la supervivencia física. Uno puede no estar pensando en eso, pero no tener ganas de vivir, ¿sí? Como esas ganas de vivir tienen que ver con el corazón. Em, ok. La conciencia, pues tiene que ver con el corazón, con el Shen, de forma directa, ¿no? El Shen va a articular las otras almas, va a articular el Hun, el Po, el Shi y el, siempre se me escapa uno, y el Yi, los va a articular a todos y pues al articularlos a todos nos va a generar la conciencia, es decir, saber dónde estamos, qué estamos haciendo, etcétera. La inteligencia del sentido moral van a depender del corazón. También tiene que ver con el I, con el vaso, porque pues este va a manejar junto al corazón las partes más elevadas del raciocinio. Y entonces el Shen va a estar relacionado con la capacidad de amar, que tiene que ver con toda esta conciencia y con el potencial espiritual. Acordémonos que es el Hun el que va a las alturas y trae la información, pero el Shen es el que la organiza finalmente. El Shen es el que decide si la toma o no. El Shen es el que decide si está, o sea, si eso afecta en el mundo o no, o si lo bloquea, porque también se puede bloquear a ese nivel. Podemos tener un Hun muy poderoso, una persona que naturalmente tiene capacidades y que tiene intuición, por ejemplo, pero si esa persona es demasiado racional y está como enfrascada en lo material, solo quiere hacer dinero, por ejemplo, o lo que sea, o solo quiere, sí, está como muy en la tierra, el Shen puede bloquear todas esas cosas y las bloquea y ya. Y sencillamente dice como, no, no, esas vainas existen y lo que sea, pero no es conmigo. Em, entonces, por eso está relacionado con el potencial espiritual de la persona. Y bueno, este es el carácter de Shen. Les había explicado que esto representa una persona arrodillada, ¿no? En un altar. Esto representa un altar y que esto representa, perdón, esto representa la parte izquierda, representa la persona arrodillada y la parte de la derecha representa un altar, una mesa, sobre la cual cae un algo desde las alturas, ¿no? Desde aquí, desde las alturas, cae algo. Y pues hace referencia a estas cosas que están en el espíritu. Eh, con este carácter, con la palabra Shen, se forman muchas palabras. Y estas palabras tienen que ver siempre como con cosas del espíritu, en chino, ¿no? Entonces, bueno, es, es un carácter que representa todo lo que está como en las alturas. El carácter por sí solo se puede traducir como Dios, ¿sí? En algunas acepciones en el idioma chino. Acuérdense que cuando uno habla del idioma chino es un idioma que un carácter o un sonido puede significar muchísimas cosas. O sea, puedo decir Shen y representa esto, pero si está acompañado de otros y en determinados contextos puede significar cosas diferentes, porque las palabras en chino se forman de varios caracteres. Entonces, em, pues a ser, va a ser diferente. Por ejemplo, Ming, el carácter Ming, que es
Ya se los pinto. Carácter Ming, que es este carácter. Este carácter tiene dos componentes. La parte de acá, la parte de la izquierda, representa el sol y la parte de la derecha representa la luna. Este carácter por sí solo significa claridad, las cosas claras o la claridad del día. Entonces, si uno mezcla esto con la palabra cielo, significa mañana, el día de mañana, ¿no? Mingtian, perdón, Mingtian. Mingtian significa entonces mañana, porque es la claridad del cielo del día siguiente, ¿sí? Pero si uno mezcla este carácter con blanco, esto y blanco, Ming Pai, Pai es blanco. Entonces, eso significa que algo está claro. Entonces, uno puede preguntar, Ming Pai Ba, ¿está claro? Sí, se lo vienen a uno preguntando aquí cuando en las clases de chino. ¿Está claro? Así pasa con Shen. Entonces, si uno lo coloca, por ejemplo, con la palabra Ling, que es como espíritu, significa como las cosas espirituales. Si uno lo coloca junto con otras palabras, va a significar otras cosas, pero por sí solo el carácter significa espíritu. Va a significar entonces el espíritu que forma la vida. Em, González habla de que es el organizador absoluto del instrumento sensorial, es decir, es gracias al Shen que pues que podemos sentir, que podemos pensar, y es gracias al Shen que podemos estar conscientes de las cosas. Entonces, es el artífice de la conciencia, ¿no? Entonces, bueno, va a ser también el artífice de los propios límites y de la individualidad. También tiene que ver con la facultad de percibir las cosas. Em, Después vamos a ver esto más en detalle, ¿no? Porque realmente el tema es muy extenso acerca del Shen como tal, pero solamente pues quería como dar algunos puntos ahí relacionados. Ok, tiene que ver el Shen con la facultad de percibir la realidad de las cosas. Em, Tiene que ver con estar en el aquí y en el ahora. Y tiene que ver también con la forma en cómo estamos relacionados con el mundo, ¿no? Tiene que ver con el Hun y con el Shen, pero pues en parte con el Shen. Ok. em, el Shen va a integrar también todos los aspectos del espíritu humano. O sea, hay 5 almas, ¿no? Que ya lo sabemos. Shen, Hun, Po y Chi, o sea, el alma de cada órgano. Pero también Shen se refiere a todas las 5 al tiempo. O sea, se refiere al alma de corazón, al espíritu del corazón, pero también se refiere al espíritu en su conjunto. Entonces, eh, integra todos los aspectos del espíritu. Tiene que ver con la toma de conciencia y tiene que ver con todo esto, vitalidad, dinamismo, movimiento, formas, ritmos. El Shen tiene que ver con cómo organizamos nuestra conciencia para poder ver todas estas cosas. En este texto dice, si el corazón de la persona está tranquilo, los 5 espíritus están tranquilos. Si el corazón de la persona se agita, los 5 espíritus están agitados. Entonces, el corazón va a ser muy importante en ese sentido. Para el elemento fuego, el corazón va a ser muy importante en la parte espiritual. Y bueno, acuérdense que cuando se habla de espiritual en medicina china y en general, pues no se va a hablar como tal de cosas, bueno, sí se habla como de cosas un poco que no tienen que ver como con la forma, pero también se habla de la expresión del espíritu en el cuerpo. Entonces,
Por eso, algunos textos y también en el diagnóstico de la cara, por ejemplo, se habla de si una persona tiene o no tiene Shen, del brillo en los ojos, ¿sí? Entonces, sí es algo como que está, cuando hablamos de espíritu en medicina china, estamos hablando como de cosas que no se pueden ver, pero también estamos hablando de esas cosas que no se pueden ver manifestadas en la actividad corporal. Ok, el Shen va a tener que ver con la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y esta capacidad la comparte con el vaso, ¿no? Porque es el que, el I es el que hace como tener cognición y esta cognición tiene que ver finalmente con eso. Finalmente, eh, el que va a enjuiciar y decidir va a ser el Shen y lo hace apoyado por el vaso. Si una persona va a tener como su Shen muy desarrollado, quiere decir que está presente, que está en el momento presente. Y pues acuérdense que todo esto tiene que ver con el corazón vacío, ¿no? Este corazón vacío va a ser un concepto del taoísmo y en este concepto lo que vamos a tener es que el corazón va a ser la sede del espíritu. Como sede del espíritu, cuando vaciamos el corazón, es decir, cuando quitamos prejuicios y todas estas cosas, y hacemos que el corazón sea más puro, entra el espíritu directamente y el Tao se puede manifestar. Entonces, si entra el espíritu, lo que vamos a tener finalmente es una profundización de la conciencia. Entonces, si el corazón está vacío, entonces el espíritu puede entrar y entonces en ese sentido el Tao se manifiesta y cuando el Tao se manifiesta, entonces aparece la virtud. Y la virtud, pues es más o menos lo que dice el Tao Te Ching, ¿no? Y esa virtud va a hacer que tengamos una vida plena, ¿sí? Que es el objetivo final de la medicina tradicional china. El objetivo de la medicina china no está en el sentido de eliminar la enfermedad, sino de hacer que la persona tenga una vida plena, ¿sí? Y está en el sentido de mejorar esa relación que tiene la persona con su entorno y consigo mismo, ¿ok? El Shen tiene que ver también con el intelecto, el pensamiento y el razonamiento. En exceso nos va a dar alteraciones de la conciencia, insomnio, falta de concentración, olvido, pérdida de interés mental, taquicardia y ansiedad. Aquí hay que tener en cuenta algo. Hay varias corrientes que hablan del Shen. Una de ellas, la, una de ellas habla de que el Shen se puede manifestar en exceso con estas cosas. Es un exceso de corazón. Básicamente es, por ejemplo, exceso de fuego en el corazón, ¿no? Entonces, eso me va a dar insomnio inicial, eso me va a dar falta de concentración. Esta falta de concentración y fácil olvido, fíjense que es un síntoma que vamos a tener también asociado a la deficiencia de sangre, ¿no? Acuérdense que cuando hay deficiencia de sangre, la persona no se puede concentrar y se le olvidan las cosas, que son unos síntomas claves de deficiencia de sangre. Pero cuando hay deficiencia de sangre, el Shen no puede tener raíz. Por lo tanto, pues tiene que ver con eso también, ¿no? Pero bueno, la falta de concentración y el fácil olvido va a tener que ver también con exceso de fuego, así sea un falso fuego, ¿no? O un fuego por deficiencia. Es que también los autores hablan de diferentes términos. Entonces, por ejemplo, a los latinoamericanos no les gusta usar el término de falso fuego y a los europeos no les gusta usar el término de deficiencia, de calor por deficiencia, ¿no? Entonces, Pero hay bueno, un accidente que hace un tiempo. hola, ¿no? Ok, bueno, si tienen alguna pregunta, perdón, me silencié. Les estaba diciendo que si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer.
vale, o algún comentario o lo que sea. Ok, entonces uno de las corrientes de medicina china, digamos, interpretada pues obviamente desde Occidente, va a decir, bueno, y también dentro de China también pasa eso, ¿no? O sea, también hay todas estas discusiones, por supuesto. Una de las corrientes va a decir, el Shen se puede manifestar en exceso. Si se manifiesta en exceso, vamos a tener esto. Otra de las corrientes dice, el Shen no puede tener excesos. No puede tener excesos porque el Shen representa el espíritu. Y el espíritu, si está en exceso, solamente va a generar cosas buenas. Solamente va a generar, pues, que usted esté más perceptivo, que sea más compasivo, que tenga como más amor, etcétera, ¿no? Ok, pero simplemente se los digo para que lo tengan en cuenta. Ok, entonces, el exceso de fuego o el exceso de calor va a generar también cambios en el Shen y va a generar cambios en el corazón. Si tenemos calor en el corazón, podemos presentar todo esto. Y bueno, el, la deficiencia me va a dar apatía mental, somnolencia o un estado de coma, ¿no? Déjense Los que hablan de subir. Beatriz, permítame un momento, ya, listo, ya, perdón. Eh, ¿El exceso de fuego y exceso de Shen es lo mismo? No, son dos cosas diferentes, pero es que el problema es que como hay varias versiones, se podría, o sea, como hay varias versiones de lo mismo, porque es que en chino, cuando se habla de exceso y cuando se habla de los síndromes como tal, no se habla como tal de exceso de Chen, sino se habla de fuego en exceso. Pero este fuego en exceso produce cosas parecidas a este exceso de Shen del que estamos hablando. Entonces hay algunos autores que dicen como el exceso de Shen, entonces va a tener que ver con un exceso de fuego, pero afectando las funciones espirituales, ¿sí? Otros van a decir, no, 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 momento, eso no se refiere al Shen, eso se refiere a otras partes del espíritu, ¿no? Pero bueno, es eso básicamente. Ok, em, pero para hacerlo más sencillo, simplemente tengamos en cuenta que van a ser excesos de fuego o deficiencias de fuego porque pueden ser intercambiables estas palabras, para que no nos compliquemos. Ok, en ese sentido, los autores que dicen que cuando hay exceso, que no existe el exceso de Shen, ¿sí? Que si el Shen está en exceso, lo único que vamos a tener es una persona espiritualmente elevada, nada más. O sea, vamos a tener salud. Los que dicen esto van a decir también que la deficiencia de Shen lo que va a hacer es que la persona tenga falta de moral y que tenga, que no le importe como lo que pase con los demás, porque como tiene que ver con el espíritu y tiene que ver con la empatía y tiene que ver con todas estas cosas, vamos a tener una persona ruin, una persona vil, ¿sí? Que es de lo que habla Confucio como el Xiao Ren, que es el villano, por decirlo así, ¿no? El opuesto al santo, ¿sí? El opuesto al santo o al hombre verdadero en la medicina china, ¿no? Ok. Ok. Solamente para dar esa claridad. Em, los otros autores que dicen que sí hay exceso y sí hay deficiencia de Shen y todo lo demás, lo que van a hacer es colocar esto, pues así. En la práctica lo que uno encuentra es que está todo mezclado. Uno encuentra un paciente y el paciente está ansioso. Entonces, por ejemplo, una paciente ansiosa que tuve el año pasado eh, y que tenía una ansiedad así clínica, ¿no? Un síndrome de ansiedad generalizada, un trastorno de ansiedad generalizada así de libro. Entonces, empecé a verla, mm, tenía un estancamiento energético de hígado, pero también tenía calor en el corazón. Lo que hicimos con las terapias fue bajarle ese calor, entonces, pues, usamos puntos para dispersar en general, em,
y tenía, pues, exceso de fuego y también tenía estancamiento de hígado, ¿no? Estas 2 cosas, pues, las podemos asimilar a que tenga un exceso de fuego y que podría tener un exceso, aquí como lo vemos, pues, sencillamente de fuego. No necesariamente tenemos que llamarlo de Shen o lo que sea. El otro caso sería bueno, a esa paciente le coloqué las agujas, la estuve tratando como unos 4 meses y estaba mucho mejor después. Después se movió de ciudad, se cambió de ciudad y ya no la seguí viendo, pero lo que supe hasta que me vine para acá es que estaba mucho mejor. Okey. Y cuando hablamos de deficiencia, digamos, deficiencia de corazón, que puede llevar como a apatía o a sí, apatía mental o todas estas cosas, em, aquí podemos hablar, pues, de todas las insuficiencias, ¿no? Insuficiencia de Yin, de Yang, de Qi y de Xue, porque en el corazón se presentan las 4. Y estas deficiencias, eh, pues, van a dar estas cosas, pero adicionalmente van a dar, pues, lo relacionado con la deficiencia, ¿no? Por ejemplo, en la deficiencia de Yin, pues, vamos a tener un calor por insuficiencia. En la deficiencia de Yang, un frío por insuficiencia. Y así sucesivamente cada una de estas cosas. No se preocupen que después vamos a revisar los síndromes. Vale. Bueno, em, ok. Y vamos a tener, entonces, que cuando el Shen está equilibrado, vamos a tener deseo de vivir, entusiasmo, simpatía, una persona comunicativa, cordial, etcétera. Y si está desequilibrado, vamos a tener a una persona hiperactiva, nerviosa, egoísta, autoritario, dominante, explosivo, etcétera, ¿no? Em, Vamos a tener una persona en general que no deja que su espíritu se manifieste y tiene apegos como con el mundo y entonces eso hace que esté en desequilibrio. Podemos tener también como una persona con ansiedad, ¿no? En general, las personas con ansiedad pueden tener de base muchos síndromes, ¿no? Pueden tener un estancamiento de hígado que los lleva a que el corazón se caliente y que finalmente tengan ansiedad. Puede tener un síndrome del eje agua-fuego, entonces el yin del riñón está muy bajo, no puede controlar el corazón y se produce ansiedad de forma secundaria. Pero finalmente, pues el corazón se va a afectar, ¿no? Entonces, si eso pasa, podemos tener una persona hiperactiva, nerviosa, etc. Y también vamos a poder tener una persona, como la mencionan otros autores, amoral, ¿no? Que le falta como estar como en su espíritu, en su centro. Ok. La alegría es un sentimiento de placer que tiene que ver con eh, un buen estado de ánimo, una satisfacción y una tendencia a la risa o a la sonrisa. Esta alegría es natural, no pasa nada porque uno esté alegre, o sea, no hay problema. Esta alegría, pues, es el estado natural del Shen. Y fíjense que en el capítulo 39 del Sowen, que son las preguntas sencillas, la primera parte del Huan Ti Jing habla: el júbilo proporciona paz, el júbilo o la alegría proporciona paz y relajación de la mente, beneficia el chi nutritivo y defensivo y hace que el chi se relaje y se frene. Es decir, que la alegría en, cuando está equilibrada es buena para el organismo, es buena para el ser y para los que los rodean, ¿no? Una persona alegre, descomplicada, tranquila, pues hace que si por ejemplo está en la familia de uno, pues uno no tenga tantos conflictos con esa persona, ¿no? Ok, pero el capítulo 2 del mismo texto, del Sowen, dice: el corazón controla el júbilo lesiona el corazón, el miedo contrarresta el júbilo. Es el mismo carácter el que se usa acá. Aquí y acá es el mismo, pero está hablando en exceso uno y otro en deficiencia, ¿no? Perdón, uno normal, o sea, en calidad y cantidad normal, y otro en exceso.
¿no? Bueno, ok. Entonces, esta alegría va a ser normal. Es lo que se necesita para que el sistema funcione normalmente. Pero si está en exceso, pues va a generar problemas, ¿no? Eh, Massiocia habla de, en el texto de las enfermedades mentales, creo que se llama. Bueno, Massiocia tiene un texto específico de, de, de las funciones espirituales en medicina china, ¿no? Él habla de que el júbilo, cuando está en exceso, va a generar estimulación excesiva, ansia, júbilo súbito o excitación excesiva. Un estado como de manía, ¿no? El júbilo va a frenar al chi y esto puede producir a largo plazo deficiencia de corazón. Y pues cuando tenemos como este júbilo así muy fuerte, fuego en el corazón, lo que vamos a tener es todo esto. Excitación, insomnio, inquietud, verborrea, punta de la lengua roja, palpitaciones, etcétera, ¿no? Esto es lo que les pasa a los pacientes que tienen un trastorno bipolar en su fase maníaca, ¿no? Los que hayan visto pacientes así sabrán que clínicamente es eso, ¿no? Es una señora o un señor que se levanta así súper feliz y que tiene una felicidad así increíble y esa felicidad hace que no duerma 2 o 3 días, pues de 2 o 3 días de no dormir ya está en la mala y ya no es felicidad, sino es ansiedad o irritación. Se puede pasar muy fácil de la felicidad extrema a la irritación, ¿no? Em, y pues tiene que ver con este fuego en el corazón, ¿no? Ok. Y bueno, hay una cardiomiopatía que se llama el síndrome del corazón feliz, que es causada por un choque emocional intenso. En realidad, aquí está mal traducido, es el síndrome de Tatsukobo, que una, es parecido a un infarto que se produce por una emoción muy fuerte. Realmente es raro, en términos epidemiológicos es raro. O sea, una persona que se ganó la lotería y tiene así una emoción gigante y de pronto, ¡prum!, su infarto, ¿no? Eso eso pasa, pero las estadísticas no son tan contundentes respecto a que pase mucho. Realmente pasa, pero no pasa mucho. El síndrome de Tatsukobo o del corazón roto o de corazón feliz va a tener que ver con esta emoción súper intensa que hace que se llegue directamente al corazón y se produce algo parecido a un infarto. Lo que sucede con el paciente es que el paciente tiene todos los síntomas del infarto, llega a urgencias, se le hacen troponinas, es un marcador para ver si realmente hay daño cardíaco, son negativas, se le hace un electrocardiograma, parece como de infarto, así como infarto clásico, pero las troponinas son negativas y por lo tanto, pues si hay un cambio como en el electrocardiograma, entonces uno piensa, oh, puede ser un infarto que tiene las troponinas negativas, hay que pasarlo a cateterismo, o sea, meterle el aparatico este que se le mete en el corazón para destapar las arterias, porque hay algunos infartos que no producen las troponinas positivas. Y se pasa a cateterismo y no hay nada que lo tape. O sea, no hay un trombo o no hay un área de infarto como tal. Entonces, eh, pues ya, es más o menos, ese es el resumen del síndrome del corazón roto. Em, el paciente después usualmente evoluciona bien, pero se debe a un cambio, digamos, a una fuerte emoción, ¿no? Este choque emocional intenso usualmente tiene que ver con rupturas amorosas, pero también puede tener que ver pues con una felicidad extrema, ¿no?
También se reporta que, por ejemplo, cuando ganan los equipos de fútbol de países a los que les gusta mucho el fútbol o en general, cuando ganan los equipos de fútbol, los hinchas que están viendo los partidos son más proclives a que les dé infartos durante o sea, cuando ganan. Hagan de cuenta, no sé, yo soy argentino y me gusta así muchísimo el fútbol, digo como Messi es Dios y etcétera, y prum, va y gana el mundial. Pues obviamente es una felicidad así inmensa y estadísticamente sucede que hay más infartos en las personas a las que les gusta el fútbol y están viendo ese partido que en el resto de población, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con esa comunicación que hay entre el espíritu y pues el cuerpo. Ok, exceso de pena ríe, exceso de alegría llora. Ok, esto respecto al elemento fuego en general. Ahora vamos a hablar del corazón. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? Ok, permítame un momento. Listo. ¿Vamos bien? Ok. Ok, bueno. Ya, ya nos falta media hora y ya terminamos. Pero vamos a hablar ahora de corazón. Listos. Me dicen si se ve. Ok. Listos. Ok. Vale. Un segundo. Ok. Listos. Entonces, ahora vamos a hablar de corazón, ¿no? Entonces, el elemento fuego va a tener relacionado el corazón. Pues va a tener relacionado también un montón de cosas que pues ya hemos hablado de ellas ahorita. Y muchas otras, ¿no? Entonces, el corazón va a ser uno de los órganos más importantes en medicina tradicional china. Eh, tiene, mm, bueno, me está diciendo aquí el sistema que mi conexión es mala y que apague la cámara. Voy a intentar no apagarla, pero si se traba, me dicen. Si no es buena como la comunicación, me dicen y la apagamos para que sea más fluida la charla. Ok. El corazón em, viene del latín cor, que pues va a estar relacionado con un órgano como principal, ¿no? Este órgano es un órgano muscular hueco. Sin embargo, los chinos lo veían como macizo, ¿no? Si ustedes comparan los intestinos con el corazón, pues el corazón también es un hueco, por supuesto, pero pues es menos hueco que los intestinos, ¿no? Entonces, por eso es parte de los órganos Sang, que pues en general son macizos, ¿no? En términos fisiológicos va a funcionar como una bomba, ¿no? Una bomba de sangre. Aproximadamente el tamaño del corazón va a ser el tamaño del puño de uno, ¿no? Y va a pesar entre 250 y 300 gramos en mujeres y 300 y 350 gramos en hombres. Es más o menos el 0.4% del peso corporal total. Está situado en la cavidad torácica, en el mediastino, entre los pulmones y tiene una forma triangular inclinada. Es un triángulo, pero está inclinado y pues está ligeramente hacia el lado izquierdo, ¿no? Tiene una membrana fibrosa que se llama pericardio. Y pues el cimbao, que pues es el pericardio, en medicina china algunos autores lo han comparado con esta membrana que está ahí y que pues protege el pericardio de forma física.
pero otros dicen que esa no se refiere, o sea, que el pericardio como órgano no tiene ninguna forma física. Mm, Como siempre en medicina china pueden ser las dos, ¿no? O sea, no hay problema, simplemente hay que conocer que existen como las diferentes escuelas y que unas dicen una cosa, otras dicen otra. Ok, listos. Este órgano muscular es autocontrolado. Em, Eso quiere decir que tiene un sistema de conducción propio que genera impulsos de forma automática y que los genera propiamente, que no dependen del sistema nervioso central para su generación, sí para su control, porque por supuesto que si viene un tigre a comerme, pues, y pues yo enfrento como la respuesta de lucha o huida, pues evidentemente todo el sistema cerebral va a activar el sistema de lucha o huida, que va a hacer que mi corazón lata mucho más rápido, ¿no? Y que vaya toda la sangre a los músculos y que me prepare para huir o pelear. Por supuesto que eso va a generar taquicardia, ¿sí? O si yo estoy meditando y estoy en una posición así como súper eh, relajado, pues mi frecuencia cardíaca va a disminuir un poco. Esto porque, pues, estoy en este mood, ¿no? O sea, en este humor. Pero, em, a pesar de que, pues, el sistema nervioso simpático y parasimpático van a tener que ver con el órgano como tal y con, si late más rápido o más lento, realmente el impulso como de del latido va a ser automático y va a tener que ver con las fibras que están, pues, en el nodo sinusal y digamos, las neuronas que están ahí, disparando automáticamente para que el corazón lata, ¿no? Okey. Y el corazón va a hacer 2 bombas en paralelo, ¿no? Que van a trabajar para propulsar la sangre, hacia todos los órganos. Entonces, vamos a tener los ventrículos, que son los que están aquí abajo, y las aurículas, que son las que están arriba. Y bueno, va a ser hermoso, toda la fisiología del corazón es hermosa, pero no, obviamente no la vamos a revisar aquí. Pero bueno, el corazón como órgano físico va a hacer eso, va a ser una bomba. En términos de medicina occidental y siendo mm, muy, viendo solamente como la parte material. Pero en medicina tradicional china es diferente. El corazón en medicina tradicional china es considerado el más importante de los órganos, ¿no? Les contaba en la clase anterior que los diferentes órganos van a tener correlaciones con los funcionarios del imperio, porque eso intentaron hacer los chinos antiguos. Intentaron tomar los diferentes órganos y decir, ah, claro, pues como el cuerpo humano es un sistema y que está en relación con la naturaleza, entonces si en el cuerpo humano hay si en la, mejor dicho, si en nuestra sociedad hay un monarca, un emperador, pues en el cuerpo humano debe haber también. Si en la sociedad hay alguien que se encarga de suministrar la comida y de repartirla a todas partes, pues en el cuerpo humano también. Ese es el estómago. Si hay alguien que se encarga de hacer que el ejército esté como en eh, de manejar el ejército y demás en la sociedad, en el cuerpo también. Y ese es el hígado que hace que la energía se mueva como, pues, que se mueva, etcétera, ¿no? El corazón en ese sentido, entonces, el corazón es el monarca, es el emperador. Gobierna la mente, gobierna el espíritu, el Shen, mente o espíritu. em, y pues va a ser en ese sentido el más importante de todos los órganos. Corazón va a tener unas funciones que son estas. Gobierna la sangre, controla los vasos sanguíneos, se manifiesta en la tez, alberga el Shen, se relaciona con la alegría, se abre en la lengua y controla la sudoración. Entonces, el corazón va a gobernar el movimiento de la sangre. Acuérdense que el hígado es el que la almacena, el vaso la produce, el riñón
es la base para su formación, y el pulmón también la nutre, ¿sí? Bueno, el pulmón va a nutrir la sangre a través de la respiración, ¿no? A través del chi del cielo va a nutrir, la sangre. Okey. La energía del corazón va a gobernar el movimiento de la sangre. Em, Va a ser responsable de la circulación de la sangre. Entonces, en ese sentido, es muy parecido este concepto de movimiento de la sangre al que tenemos actualmente en la medicina occidental, ¿no? El corazón va a mover la sangre, va a ayudar a que se mueva la sangre, pues eso es evidente en la fisiología. Pero además, esta sangre del corazón va a albergar el Shen. Entonces, la sangre está en todo el cuerpo, la sangre está circulando por todo el cuerpo, pero específicamente la sangre del corazón va a albergar el Shen. Esto lo que quiere decir es que en la medida en que la sangre del corazón esté bien, el Shen va a poder estar tranquilo. Pero si esto no pasa, entonces tendremos problemas, ¿no? Pero es interesante que este concepto de sangre realmente no es el mismo que en medicina occidental. Entonces voy a hablar un poquito más de eso y ya seguimos, ¿vale? La sangre va a tener que ver con una función como de todo el sistema que tiene que ver con lo que hace que haya nutrición de las cosas, ¿sí? Entonces tiene que ver con nutrición de tejidos y con nutrición de las cosas en general, y además tiene que ver con la lubricación de las cosas. Por eso, siempre que se genera deficiencia de sangre, vamos a tener síntomas en esos dos sentidos. Entonces, primero, nutrición de las cosas, ¿no? Entonces, si no hay suficiente sangre, las uñas no se van a poder nutrir adecuadamente, por lo tanto se van a partir, ¿sí? La piel no se va a poder nutrir adecuadamente, por lo tanto se va a secar, pero tampoco se va a poder lubricar porque esa es la otra función de la sangre, entonces también se va a secar. Los ojos también van a poder verse afectados porque se van a secar, porque tiene que ver con esa función de lubricación de la sangre. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la sangre es como tal el conjunto de funciones que tienen que ver con esa función de lubricación y de nutrición. Entonces, podríamos decir que la sangre tiene que ver mucho con el corazón, con las funciones del corazón y con las funciones del hígado, principalmente con esos dos. Con el hígado, ¿por qué? Porque si el hígado almacena la sangre, entonces básicamente los síndromes de hígado van a estar muy relacionados con la sangre. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, el hígado nutre los tendones. Si hay deficiencia de sangre, vamos a tener que los tendones se van a ver afectados, ¿sí? Entonces, lo que tendremos finalmente va a ser uñas partidizas, ¿no? O sea, para la medicina china, las uñas son una extensión de los tendones. Ok. Podemos tener también que cuando hay deficiencia de sangre, hay falta de energía. La persona no tiene energía para levantarse y se le acaba muy rápido se agota muy rápido. No puede mantener una actividad porque se agota. Esto tiene que ver con el movimiento de la sangre y con el almacén de la sangre, ¿no? Entonces, bueno, está muy relacionado en ese sentido. En el caso del corazón, que es lo que nos atañe ahorita, la forma en que se relaciona con la sangre es principalmente que alberga el Shen. O sea, tiene que ver con la sangre y tiene que ver específicamente con esa parte de lo de albergar la mente, como si fuera un cojín, ¿no? Entonces yo les he hablado varias veces de que el corazón es como si fuera un cojín, un sofá, en donde hay como suficiente sangre y en la medida en que esta sangre esté como de forma adecuada,
la mente se va a poder acostar sobre ese cojín y va a estar como tranquila, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el corazón alberga la sangre y va a ser responsable del movimiento de la sangre. Ok. Em, Vamos a tener también que el corazón controla los vasos sanguíneos. La energía de corazón se va a reflejar en los vasos sanguíneos que van a depender de la energía y también de la sangre del corazón. Esto tiene que ver principalmente con el pulso. Em, entonces, usualmente el pulso va a reflejar el estado de todos los órganos, ¿no? Pues para eso tenemos las posiciones Tsun Quan Chi y para eso tenemos también, pues toda la técnica de tomar el pulso, ¿no? Como tal. Pero el corazón va a tener que ver principalmente con el estado del pulso general, ¿sí? Entonces, si tenemos un pulso que es irregular, siempre debemos pensar en que hay algo en el corazón, ¿no? Siempre. Ya sea como origen, porque tenemos un síndrome de corazón, o ya sea como consecuencia, porque algo me generó eso, ¿no? Cualquiera de las dos cosas, pero va a estar el corazón afectado. Si encuentran un pulso irregular, manden al paciente a que se haga estudios, por supuesto, ¿no? Pero de todas formas, pues también piensen en corazón. Me acuerdo que cuando yo estaba en Ciudad de México, atendí a una paciente que tenía pulso irregular. Y la primera cita, yo le tomé el pulso, me dijo, oh, está irregular. Oh, qué cosas, ¿eh? Em, la ausculté, no tenía, pues aparte de que estaba irregular, no tenía ruidos cardíacos ni nada por el estilo. O sea, no tenía soplos ni nada. La mandé al cardiólogo. Obviamente le hice tratamiento con agujas y demás. El cardiólogo le mandó unos, unos medicamentos por unos meses y después bueno, y ya yo la traté como 2 meses. Estaba mejor como de su parte anímica, que era su principal motivo de consulta, pero ya no sabía que tenía este, em, este problema, ¿no? Que estaba arrítmica. Em, y creo que tenía una fibrilación auricular, pues porque era muy arrítmico el pulso. Ok, pasó el tiempo como un año, más o menos, y me la volví a encontrar. Y me la volví a encontrar y hablé con ella y me dijo, ah, sí, doctor, me colocaron el medicamento, em, todo fue bien. Como a los 3, 4 meses ya se mejoró y ya me quitaron el medicamento y ya le volví a tomar el pulso, ya estaba rítmico. Entonces, bueno, de todas formas, siempre que encuentren un paciente que tenga arritmias, pues mándenlo a que lo revisen, por favor. ¿Vale? Ok. El corazón se manifiesta en la tez, porque como el corazón gobierna la sangre y los vasos sanguíneos más superficiales están en la sangre, entonces pues va a relacionarse con eso, ¿no? El estado del corazón y la sangre se va a reflejar en la tez. Si la sangre va a ser fuerte, la tez va a estar normal, pero si tenemos otros problemas en el corazón, vamos a tener cambios en la tez. Entonces, la insuficiencia de Yang puede generar tez pálida y blanquecina en general, no solamente del corazón, sino insuficiencia de Yang en general. Los estancamientos de sangre van a generar una tez oscura y el calor en el corazón puede generar una tez muy roja. También podemos tener un paciente que tenga ascenso de Yang de hígado que tenga la cara roja, ¿no? Usualmente, para diferenciarlos, pues hay que buscar los otros síntomas del ascenso de Yang de hígado o del calor en el corazón, cualquiera de los dos. Usualmente tiene que ver con que el paciente que tiene calor en el corazón va a estar ansioso y va a predominar la ansiedad, mientras que el que tiene ascenso de Yang de hígado predomina la irritabilidad más que otras cosas. Y los ojos están más rojos en el paciente con ascenso de Yang de hígado. El corazón también
atesora la mente. Y entonces, pues, atesora el espíritu, ¿no? No tenga miedo de decirle al Shen espíritu y de hablar con los pacientes de eso. Porque a veces a uno lo consideran un poquito loco, todos, ¿no? Todos nos consideran locos por estudiar esto. No tenga miedo de decirlo así, tal cual, es el espíritu y ya. Y simplemente uno dice, no, claro, pues el espíritu. Claro, porque el espíritu es las cosas inmateriales. Y ya, uno no se mete en cosas religiosas ni nada de eso, pero pues es el espíritu. Ok. Em, el conjunto, bueno, también hay que tener matices, ¿no? Si estamos ante alguien muy metódico, muy científico, pues tal vez sea mejor decirle, no, sí, la mente, porque la mente es el resultado, pues, de las funciones orgánicas y demás, y ya. Y simplemente decirle que al estar más tranquilo, su sistema parasimpático va a estar predominando y al predominar, pues lo que vamos a tener es que esté más tranquilo, ¿no? Y en ese sentido va a poder haber cambios luego, por ejemplo, en el sistema digestivo a través del plejo entérico, ¿no? O cosas así. Pero bueno, em, perdón que me salí un poco de acá. El Shen va a indicar todas las facultades mentales y espirituales del ser humano. Tiene que ver, pues, con todo lo que ya hemos hablado del razonamiento, la cognición, la conciencia, etcétera. La alegría va a depender del corazón, ya lo hablamos. La alegría va a ser beneficiosa para el, pues, para todo el cuerpo. El corazón se abre en la lengua. La lengua es considerada como el brote del corazón. Y principalmente el corazón va a tener que ver con la facultad de hablar y la facultad de hablar de forma coherente, ¿sí? Entonces, una persona que tiene calor en el corazón como síndrome va a hablar muy rápido, ¿sí? Primero, entonces va a estar hablando así súper rápido. Pero además, si ese calor se acompaña de flema, vamos a tener una persona que habla cosas extrañas, ¿no? Que dice como, no sé, mi familia me quiere hacer daño porque yo pienso que están aliados con los extraterrestres para secuestrarme y llevarme a otro planeta porque ya metieron una cámara en mis dientes y así controlan todo. Bueno, si empiezan a hablar de esa forma, evidentemente, pues el corazón está afectado, ¿no? El corazón está afectado porque el corazón controla los 7 orificios superiores, o sea, los sentidos: ojos, 2 ojos; orejas, oídos, 2 oídos; nariz, 2 narinas; y boca, pues la boca. Esos son los 7 orificios superiores. Cuando hay flema en el corazón, esos orificios se tapan. Y cuando se tapan los orificios del corazón, la persona piensa cosas que no están, pero además ve cosas que no están y oye cosas que no están, ¿no? Entonces tenemos un estado psicótico. Entonces, en ese sentido, si el corazón se afecta por diferentes cosas, lo que vamos a tener es que el discurso no va a ser coherente, ¿no? Entonces se abre en la lengua y tiene que ver, claro, tiene que ver con úlceras y tiene que ver con otras cosas, pero también tiene que ver con el discurso. Y bueno, estas Y son las profe, otras. Sí, hay un compañero de trabajo, ajá, él es un ingeniero sí, y él es una persona que habla, es muy vulgar y ujú, los demás compañeros se quejan de él por el trato irrespetuoso, o sea, sus palabras son muy hirientes. ujú, Y algo interesante es que, como decía otro compañero, ya le han hecho 2 operaciones como en la garganta.
Y entonces ahora que habla usted del tema del discurso, el discurso de él es un discurso ofensivo, agresivo, Ok. entonces pareciera que esa enfermedad de la garganta, de las operaciones, las cirugías que le hacen, parece que podría estar relacionado con esa parte de la influencia que ejerce el corazón en la lengua y en los órganos eh, aledaños. Sí, sí. Digamos que depende, ¿no? Depende. Puede ser que tengamos como a una persona que estructuralmente es así, que siempre ha sido así toda la vida y que su personalidad pues tiene esos rasgos. En ese sentido, si eso pasa, tendríamos que pensar en las funciones espirituales, ¿no? Entonces tendríamos que pensar en el Shen. El Shen que está afectado y que hace que tengamos una persona amoral, ¿no? Una persona que es intrínsecamente o que tiene, em, digamos que su vida no está en luz, por decirlo así, ¿no? Entonces, que por eso es así, ¿no? También podríamos tener algo que haya pasado en el tiempo, que haya hecho que cambie esto y que se afecte el corazón. Y al afectarse el corazón, al entrar, por ejemplo, en deficiencia por algo, que pues haya generado como estos comportamientos, ¿no? Hay que ver como el caso específico, pero sí, sí, tiene que ver con corazón aquí y tendríamos que buscar si hay rasgos de personalidad en él que sugieran, por ejemplo, una conducta antisocial o algo por el estilo, y esto estaría más como en relación con pues con las actividades espirituales, ¿no? Pero sí, 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 eh, tiene que ver con eso. ¿Ok? Sí, Gracias, vale, profe. vale, Luis. Ok, ok. Vale, y tendremos que, pues, otras relaciones del corazón van a ser todas estas que, pues, ya las hemos visto, ¿no? Ya las hemos visto antes. Ok, em, eso era lo que les quería compartir hoy. Em, ya pues sería todo por el día de hoy. Quiero tener su retroalimentación, alguna pregunta, algún comentario. Para la siguiente vamos a revisar tierra. Si tienen alguna sugerencia, comentario o lo que sea, pues aquí es el momento, ¿no? Entonces, nuevamente, inviten a todas las personas que quieran. Esto es libre para que entren sin problema. Y bueno, no sé si haya comentarios, preguntas. ¿Vale, César? Profe, muchas gracias.